continuamos con lo que sería la estructura terciaria. Ahora sí sería la estructura tridimensional completa de una proteína o de una cadena peptídica que se va a terminar de formar por las interacciones que se den entre aminoácidos que van a estar alejados en la cadena, ¿sí? Fíjense que lo que estábamos viendo recién, la fuerza se da entre aminoácidos que están muy cerca uno del otro, ¿sí? Pero en este caso van a ser aminoácidos que van a estar alejados de la cadena. Y ahí puede ser que estas uniones se produzcan por 4 tipos de interacciones. Por puentes de hidrógeno, por fuerzas de atracción o repulsión electrostáticas, cualquier cosa dije, sería cuando tenemos obviamente una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? O dos positivas que se repelen, o una positiva y una negativa que se atraen, o dos negativas que se repelen, ¿sí? Por interacciones hidrofóbicas o hidrofílicas, ¿sí? Como habíamos visto, por ejemplo, en la cadena de ADN, que justamente se daba el enrollamiento de esta cadena porque las bases nitrogenadas rehuían el contacto con el agua y los grupos fosfato que quedaban en las cadenas laterales eran hidrofílicos. Entonces, de esta manera, al enroscarse, solamente me quedaban las zonas hidrofílicas en contacto con el solvente y las zonas hidrofóbicas no estaban en contacto con el solvente. Recordemos que hidrofílico quiere decir que tiene afinidad con el agua, ¿sí? E hidrofóbico no tiene afinidad con el agua, ¿sí? Podríamos decir también que hidrofóbico es no polar e hidrofílico es polar, ¿sí? Entonces, en este caso también se pueden dar interacciones de ese tipo, que alguna zona de la proteína justamente sea no polar y trate de rehuir al contacto con el solvente, que generalmente es el agua, y al suceder esto se genera una curvatura, un pliegue, lo que sea, ¿sí? Y por último tenemos lo que serían puentes disulfuros. Entonces, analicemos acá. Esto, ¿se acuerdan que yo les había mostrado en el video, los primeros videos que había hecho de proteínas, cuáles eran los 20 aminoácidos que podían conformar las distintas proteínas? Bueno, ahora analicemos un poco. Yo había dicho que una de las fuerzas, de las interacciones que se podían dar en la estructura terciaria era el puente de hidrógeno. Pero en este caso, el puente de hidrógeno se va a dar entre los restos, ¿sí? O sea, no la parte del aminoácido que forma el enlace peptídico, que sería este, ¿sí? Que es el que se repite, fíjense, en todos los aminoácidos, esto es lo que vimos en los videos anteriores. Sino que este puente de hidrógeno se tiene que dar entre los restos del aminoácido. Por ejemplo, podríamos tener una serina, ¿sí? Que tiene un grupo alcohol, ¿sí? Con una glutamina, en donde se podría generar un puente de hidrógeno entre ese oxígeno e hidrógeno y este oxígeno de acá, ¿sí? Ahí podríamos generar un puente de hidrógeno. Otra de las interacciones había dicho que eran fuerzas de repulsión o atracción electrostáticas, ¿sí? Eso se podría dar, por ejemplo, entre una lisina que tiene una carga positiva y un glutamato que tiene una carga negativa, ¿sí? Que estén en dos zonas distantes de la cadena y esa cadena se pliegue para que se dé esta unión. Entre estos grupos, que son los aromáticos, podríamos decir que es muy factible que se den fuerzas de interacción de London, justamente porque traten de rehuir al contacto con el agua, ya que son claramente no polares, y se junten entre ellas, ¿sí? Rehuyendo el contacto con el agua. Y por último, los puentes disulfuro se van a dar solamente con este tipo de aminoácido, la cisteína, que termina justamente
en un grupo sulfidrilo, que es este, y ese, por oxidación, puede unirse a otra cisteína y generar lo que sería un puente disulfuro, o sea, un azufre unido covalentemente a otro azufre, ¿sí? Y cada uno de estos azufres unidos a, obviamente, el resto del aminoácido. Bueno, ahora lo vamos a ver en un gráfico que espero que aclare un poco las cosas, que sería este. Fíjense, justamente, acá tenemos entre un aminoácido de una zona de la cadena, ¿sí? Que está en esta zona de la cadena, y otro que está en esta zona de la cadena, ¿sí? Se da una unión. Esto obviamente es a modo de representación, ¿no? No está a escala ni nada, es más, es una cinta que está tratando de representar lo que sería la cadena peptídica. Pero acá tenemos los distintos tipos de uniones, ¿sí? Los enlaces iónicos que se pueden dar entre aminoácidos que tengan carga positiva y carga negativa. Lo que serían interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Esta zona, estos residuos de la cadena, perdón, del aminoácido, que van a intentar rehuir en contacto con el agua y se van a juntar entre ellos, ¿sí? Lo que sería un puente disulfuro entre estas dos zonas, y lo que podría ser acá un puente de hidrógeno también, ¿sí? Entonces, todas estas interacciones van a hacer que distintas zonas de la cadena se unan y se generen pliegues y dobleces. Lo que va a ser claramente muy necesario, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el enlace peptídico no me da la capacidad de generar ramificaciones. Entonces, la única manera de que no me quede algo lineal es que yo empiece a unir distintos puntos de esta cadena, ¿sí? Formando seguramente lo que sería una proteína más cercana a una estructura globular, ¿sí? Bueno, y por último tenemos la estructura cuaternaria, que es más simple porque se da en proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica, ¿sí? Hasta ahora veíamos cómo esa cadena podía tomar una conformación, una estructura secundaria, una estructura terciaria, y ahora puede ser que varias cadenas se unan entre sí para formar una proteína, ¿sí? Que no sea producto de una sola cadena. Entonces, si la proteína está formada por varias cadenas polipeptídicas y estas cadenas se unen, esa unión, la forma en la que se unen estas cadenas es la estructura cuaternaria, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo que, si mal no recuerdo, es la hemoglobina, esto que tenemos acá, pero bueno, igual no interesa qué es, lo que interesa es que ustedes reconozcan que cada color está haciendo referencia a una subunidad, ¿sí? Cada una de estos colores sería una cadena polipeptídica que en solitario no cumple la función, sino que la función va a poder ser cumplida solamente, es decir, que va a terminar de formarse solamente al unirse con otras cadenas polipeptídicas, ¿sí? Estas se las llaman proteínas oligoméricas y cada una de estas cadenas se las considera subunidades dentro de la proteína en total, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito, la estructura primaria hace referencia al tipo, cantidad y ordenamiento de los aminoácidos que forman la cadena, ¿sí? Valina, lisina, glicina, triptófano, alanina y así sucesivamente, como estén ordenados, va a ser la estructura primaria. La secundaria podía ser alfa hélice, como también podía ser beta, una lámina beta, o podía ser al azar, pero se daba justamente por las interacciones de puente de hidrógeno entre aminoácidos cercanos de la cadena, ¿sí? Luego, cuando las interacciones, que podían ser otras 4, podían ser electrostáticas, podían ser puente de hidrógeno, puente de disulfuro o interacciones hidrofílicas o hidrofóbicas, se dan entre zonas más alejadas de la cadena. Fíjense, acá se da cerquita, ¿sí? Y acá se puede dar entre esta zona de la cadena y esta zona de la cadena, por ejemplo, ¿sí? Esas interacciones van a generar la estructura terciaria, y cuando 2, 3 o 4 más cadenas se unen, forman lo que sería
la estructura cuaternaria de una proteína